Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 21 de Matemáticas para Dirección de Empresas. Esta clase consiste en la última clase antes de terminar el módulo 1. Ya esta es la última clase de lo que llamamos precálculo. Luego viene la evaluación, la prueba, vienen controles, sección de ejercicio y después posteriormente pasamos al módulo 2 derechamente, ¿ya? Que es de lleno lo que es el cálculo. El cálculo, sí, el primer cálculo que existe. Entonces, ¿en qué consiste la última clase del curso? El último contenido que hay que repasar es el logaritmo. ¿Ya? La clase de hoy consiste solo en eso, en estudiar los logaritmos. ¿Qué es un logaritmo? ¿Qué es el logaritmo? Bueno, el logaritmo realmente no es nada más que la función inversa de la exponencial. Eso es un logaritmo. Llamamos, o anotamos, más bien, anotamos así, log sub b. Esto es una función. El log sub b, logaritmo en base b, es una función que es la función inversa de la exponencial en base b. ¿Ya? Recordemos que la exponencial b elevado a x, esta función, o más bien, disculpe, no, bueno, eso también está bien, pero más bien lo notábamos así, exp sub u de la exponencial en base b. Recordemos que la exponencial en base b es una función que tiene por dominio a todos los reales, y acá llega r más, ¿ya? Que son R más, son todos los reales que están a la derecha del cero a la derecha, sin contar el cero, ¿no? Eso habíamos visto que es el recorrido, de hecho, de cualquier exponencial, era el intervalo del cero al infinito con el cero abierto. Y esta función, de hecho, se puede demostrar, y no es difícil, que es inyectiva, que de hecho lo hemos usado, aunque no lo dije explícitamente, pero sí es inyectiva. Y además es epiyectiva, porque el recorrido es ese, justamente. Ya esta función es biyectiva, y recordemos que cuando tenemos usted una función biyectiva es porque aparece una función inversa, ya la cosa contraria. Si tú haces una exponenciación, no sé, tomas el 2 y lo elevas a la variable x, ¿cómo te devuelves? ¿Cuál es el proceso inverso de la exponenciación? Es lo que llamamos logaritmo, ¿bien? Recordemos que eso era la función inversa, hacer la operación contraria. Si sumo, resto. Si multiplico, divido. Si elevo al cuadrado, raíz cuadrada. Si ocupo exponencial, lo inverso se llama logaritmo. Entonces, el logaritmo, recordemos que el logaritmo es la función inversa, entonces da vuelta el dominio con el recorrido. Está definida en R+, llega a todos los reales. Y lo notamos, esta cuestión se anota así, log b a la función inversa de la exponencial en base b. ¿Ya? Por supuesto, esto es para cualquier base. ¿Ya? Existe el logaritmo en base 2, existe el logaritmo en base 3, en base 4, en base 5, lo que sea, ¿no? En base 10, etc. ¿Qué es la única sutileza? La única cosa a considerar es que la base, recordemos que la base tiene que ser un número positivo, ya igual que la exponencial, pues la base de la exponencial era un número positivo, ¿no? Recordemos acá asterisco que el b tenía que ser positivo y distinto de 1, ¿cierto? Esas eran las condiciones que habíamos dado anteriormente en la exponencial, porque son las mismas que en el logaritmo. Ya, y esta función también es inyectiva y sobreyectiva, por supuesto, porque es biyectiva y su inversa es la exponencial, ¿cierto? El logaritmo es inverso de la exponencial y la exponencial es inverso del logaritmo, viceversa. Bien, entonces, como uno es inverso del otro, se tiene lo siguiente. Lo voy a anotar con otro color. Como el logaritmo y la exponencial son inversos, esto significa lo siguiente,
que si tú tienes una cosa así como a elevado a c, no, a elevado a b. A elevado a b. Imagínense que tiene algo así, ya nada, distinto a lo contrario, nada que ver con lo anterior. Tomo dos letras, a y lo elevo a otra que es b. Tomo dos letras y tomo a elevado a b, ¿ok? Ya. Sea lo que sea a y sea lo que sea b. Ya. Imagínense que usted toma dos números, a y b, y hace esta gracia. Elevo el a con el b. Y a ese nuevo número usted le llama c, ¿ok? Ese resultante lo vamos a llamar c. Entonces tiene tres letras, a, b y c, ¿ok? Ya. ¿Qué pasa si aquí uno aplica el logaritmo en base a? Esta cosa es totalmente equivalente a decir que b es el logaritmo de c en base a. ¿Ok? El logaritmo es, como es la función inversa de la exponencial, el logaritmo es este numerito que está aquí. ¿Ya? Imagínese ahora, ¿qué fue lo que yo le dije en un comienzo? Mire, el sistema lógico es el siguiente. Usted toma dos números, a y b, y construye el c, definido como el a elevado a b. ¿Ya? Por otro lado, si invertimos el orden, imagínense, yo le doy el a y le doy el c, la pregunta es, ¿cuál será el b? ¿Ok? Si yo le doy el a, le doy el c, imagínense que eso es una incógnita. Ya, la pregunta entonces, a elevado a qué cosa me da c. Esa respuesta es el logaritmo. Y eso es precisamente porque es la función inversa de la exponencial. Si yo le pregunto, por ejemplo, pregúntese usted, 2 elevado a qué cosa me da 32. 2 elevado a qué cosa me da 32. Usted tiene que sacar la cuenta, ¿no? Por ejemplo, 2 por 2 me da 4, 2 por 3 me da 8. O sea, nada que ver, 2 por 2 por 2, 8. 2 por 2 por 2 por 2, 16, y entonces 2 elevado a 5, ¿no? Significa que ese signo de interrogación es 5. Necesariamente, ¿no? Ese signo de interrogación, la respuesta a la pregunta 2 elevado a qué me da 32, es precisamente el logaritmo. Este signo de interrogación es el logaritmo de 32 en base 2. ¿Ya? La pregunta 2 elevado a qué cosa me da 32 es precisamente el logaritmo del 32 en base 2. Tal cual como aparece acá. Bien, esa es la manera de leer esta cosa. Por lo tanto, lo que pasa es que al final la potencia y el logaritmo son dos cosas análogas, son como dos maneras de decir lo mismo. Es el mismo fenómeno de la potencia, de la exponenciación, es el mismo fenómeno, pero está en otro lenguaje. Hay un lenguaje que es de potencias y hay un lenguaje que es de logaritmos. ¿Ya? Pero al final reflejan la misma cosa. Vamos con otro ejemplo. Si yo le pregunto 3 elevado a qué cuestión me da 10. Esa es otra pregunta ahora. 3 elevado a qué me da 10. Por ejemplo, usted sabe que 3 elevado a 1 es 3. Y que 3 elevado a 2 es 9. Ah, entonces como que si subo el exponente la cuestión va creciendo, ¿no? Porque 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 va subiendo. De hecho, hemos visto que la exponencial en base 3, como la base es mayor que 1, es una función creciente, ¿no es cierto? Entonces, a medida que yo subo el exponente, la función va subiendo. Por lo tanto, si el exponente es 1, estoy debajo del 10. Si el exponente es 2, estoy cerca porque es 9, ¿no? 3 elevado a 2 es 9. Y si el exponente vale 3, estoy en 27, entonces me pasé. Lo que significa que la respuesta a la pregunta 3 elevado a qué cosa es 10
es un número que vive entre el 2 y el 3. Porque con el 2 me quedo corto y con el 3 me pasé de largo. Entonces, ese numerito que está ahí es un número que vive entre el 2 y el 3 inmediatamente. Ahora, ¿cuál es ese número precisamente? La respuesta a la pregunta, 3 elevado a qué cosa me da 10? No es ni 2, ni 3, ni 2,5, ni 2,1, no sé, tampoco. La respuesta a esa pregunta entonces es precisamente el logaritmo en base 10 de 3. Al revés, perdón, discúlpame. El logaritmo de 10 en base 3. ¿Ya? La base del de abajo y esto de acá adentro se llama el argumento del logaritmo. Ya lo podemos escribir así también. El logaritmo de 10 en base 3. Ese numerito será, de hecho, es un número irracional que vive entre el 2 y el 3. Y se puede calcular con la calculadora. Se puede sacar con Google, si le pregunta cuál es el logaritmo de 10 en base 3, le va a dar un número así con 1.000.000 de decimales. ¿Ok? Entonces, como el logaritmo es la función inversa de la exponencial, satisface muchas cosas que la exponencial ya cumple, pero las satisface como al revés, porque es la función inversa. Vamos a ver eso ahora, como, ¿qué propiedades tiene el logaritmo? ¿Bien? ¿Qué propiedades tiene el logaritmo? En primer lugar, vamos con las gráficas del logaritmo. Voy a hacer acá un versus. ¿Ya? Vamos a ver las dos situaciones, al igual que en la exponencial. Mire, ¿qué pasa si es que la base era mayor que 1 y si es que la base era un número que estaba entre 0 y 1? Recordemos que habían dos situaciones distintas. Hago dos planos cartesianos. Ya. La exponencial la voy a hacer con color azul. Ya, la exponencial, cuando la base era mayor que 1, recordemos que el gráfico de la exponencial era así. ¿Ya? Esto es exponencial en base b. ¿Cómo es el logaritmo? Lo voy a hacer en rojo el logaritmo. El logaritmo es una curva muy parecida a esa, pero es como simétrica. Es como que está reflejada en un espejo. En la curva del logaritmo es una cosa así. ¿Vale? Es una cosa así la curva del logaritmo. Y es justamente la misma curva, con la misma manera como de doblar, es la misma cosa, de hecho es un reflejo de la otra, y eso tiene una explicación muy interesante, que es porque una es la inversa de la otra. Cuando la función inversa, usted grafica las dos cosas, se obtiene esa especie de espejo simétrico, ¿ya? Entonces, por ahí, cuando la base es mayor que 1, la exponencial siempre se comporta así y el logaritmo siempre se comporta así. Logaritmo en base b. Y por otro lado, si es que la base era menor que 1, recordemos que la exponencial era una función decreciente. Era una cosa así. Ahí me quedó muy feo el dibujo, pero no una cuestión así, con una asíntota para allá en el eje X. Esto es para allá con una asíntota. Una cosa así, esta de nuevo con azul es la exponencial en base b. Y ahora la gráfica del logaritmo, de nuevo, es una especie de espejo. Y la exponencial es así. De hecho, tiene una asíntota en el eje Y. Y pasa para allá para abajo. De nuevo, de hecho, en la misma curva que esta. Se puede demostrar que es la misma curva que esta, pero está rotada. Es como que se corre y se hace una especie de espejo. Ya, al igual que estas dos. Ok, entonces ahí usted tiene un análogo de comparar los logaritmos. Fíjese que la exponencial, cuando la base es mayor que 1, en este caso de acá, la exponencial es creciente y el logaritmo también. ¿Sí? El logaritmo de hecho también va subiendo. Pero cuando la base es menor que 1, tanto la exponencial decrece como el logaritmo también. Fíjese, a medida que me muevo a la derecha, las funciones se van para abajo.
¿Ya? Eso es un comportamiento que ambos que tienen en común, ¿no? La exponencial con el logaritmo crecen o decrecen dependiendo de cuál será el valor de la base. Entonces, bueno, yo puedo hablar, por ejemplo, el logaritmo en base 2, logaritmo en base 3, tal cual como exponencial en base 2, exponencial en base de logaritmo en base 1/2, logaritmo en base pi, no sé, etcétera, ¿no? Eso con respecto a las gráficas del logaritmo. Y ahora, entonces, como le había comentado, vamos con las propiedades del logaritmo, que son propiedades que se desprenden inmediatamente desde la exponencial. Ya sabemos un montón de propiedades que tiene la exponencial porque es una potencia. Estas propiedades las hereda el logaritmo por ser su función inversa. Vamos a ver eso a continuación. Entonces, en primer lugar, hay una observación que menciona en el PDF que se tiende mucho a ser confusa para los estudiantes, pero realmente es inmediata si es que usted entiende lo que está pasando. ¿Cuál es la observación que menciona en el PDF? Es que como la exponencial y el logaritmo son funciones inversas, si tú tienes un número b cualquiera, base, mayor que 0 distinto de 1, ¿bien? Una base de un exponencial o de un logaritmo, lo que sea, pero un número. Tomas un número y lo elevas a el logaritmo en base b, del mismo b, de otra cosa, de a, ¿qué me va a dar eso? ¿Qué me va a dar eso? Esta cuestión, si tú tomas el b y lo elevas al logaritmo en base b de lo que sea, te va a dar esa cuestión que es lo que sea. Te va a dar el a. ¿Por qué esto es así? Porque la exponencial con el logaritmo se cancelan. Es como que ese b, que es la potencia en la base de la potencia b elevado a algo, ese elevado a algo, esa idea de elevar, se cancela y se resta, se sustrae con esto del logaritmo. ¿Ya? Como que la potencia eleva y el logaritmo como que hace lo contrario, como que tira para abajo, ¿ya? Entonces, cuando tú elevas y tiras hacia abajo con el logaritmo, se te cancelan entre sí. Ojo que la base del logaritmo tiene que ser la misma base de la exponenciación, por supuesto. Y en ese caso se contrarrestan y te dan el mismo argumento. Y viceversa. Perdón. Y viceversa. Por un lado, si tú tomas un número y lo elevas al logaritmo, se cancela. Pero si tú tienes un logaritmo y lo evalúas en una exponenciación, ya esto, tomas el logaritmo en base b, de b elevado a algo, también se cancelan porque es el logaritmo de algo que estoy elevando un número y luego lo contrarresto con el logaritmo, entonces te queda simplemente lo de adentro. ¿Ya? La misma cosa. Eso es nada más ni nada menos que por la definición, porque la exponencial y el logaritmo son inversos el uno del otro. Ya, eso es válido para cualquier base b, distinto de 1 mayor que 0, y cualquier número a que esté en el dominio del logaritmo. El dominio del logaritmo, recordemos que el logaritmo está bien definido por cómo es la función inversa de la exponencial. El logaritmo funciona, los numeritos que van acá adentro funcionan cuando son mayores estrictos que 0, ¿sí? R+. R+ es el dominio del logaritmo. Es decir, si tú quieres calcular el logaritmo, por ejemplo, el logaritmo de -10 o el logaritmo de -1, eso no existe, no se puede. El logaritmo de 0 tampoco, no es posible. Solo de números que son estrictamente positivos. Y en especial se hace una mención especial al logaritmo en base e. Nuevamente, al igual que la exponencial más importante es cuando la base es el número e, que hablamos en la clase anterior. El logaritmo más importante es el logaritmo en esta misma base, en la base e. Y esto le llamamos logaritmo natural. ¿Ok? Ese es el nombre que recibe. Logaritmo natural.
y se anota, se abrevia así, ln. ¿Ok? Logaritmo natural. El logaritmo natural no se abrevia así como log sub e, sino que tiene una notación especial que es específicamente para el logaritmo en base e. Ningún otro logaritmo se anota así. Logaritmo natural, ln. ¿Bien? Bien, entonces, y también hay otro logaritmo que es específico y que nos sirve mucho en muchísimas cosas, que es el logaritmo en base 10. ¿Ya? El logaritmo en base 10. El logaritmo en base 10 también es súper importante porque nuestro sistema decimal, el cómo contamos nosotros, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, luego viene el 11. El 10 y el 11 están relacionados con volver al principio. Ese sistema, que es nuestro sistema decimal de cómo contamos nosotros los números y cómo se trabaja prácticamente toda la matemática, está relacionado con el número 10. Por eso se llama decimal, sistema decimal. Y por lo tanto el logaritmo en base 10 también es destacado, también de hecho es súper importante. ¿Ya? Estos dos son los más importantes, pero este incluso aún más importante, el logaritmo natural. ¿Ya? De todas maneras ambos son destacados por sobre todos los demás logaritmos. Entonces, como les decía, vamos con propiedades del logaritmo. ¿Qué propiedades cumple el logaritmo? ¿Qué propiedades cumple el logaritmo de modo que... Sí, eso, ¿qué propiedades cumple el logaritmo? Entonces ahí le muestran un teorema, de hecho. Y le mencionan un teorema en el PDF, que es que, por ejemplo, el logaritmo de una multiplicación, el logaritmo de la multiplicación de dos cosas es la suma de los logaritmos, independiente de cuál sea la base, independiente de cuál sea el argumento que vaya adentro. Mientras tú tengas una multiplicación dentro, se separa, se pueden como abrir en dos logaritmos sumados. ¿Ya? Y eso es muy importante, tiene que tener mucho cuidado dónde va la suma y dónde va la multiplicación, porque esto lo voy a escribir con rojo. Si yo le escribo el logaritmo en base de la suma, si es que le coloco adentro la suma en el argumento del logaritmo, esto no es igual a la multiplicación de los logaritmos. ¿Bien? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Cuando la multiplicación va dentro del argumento del logaritmo, afuera se separa el suma. Pero si tiene una suma dentro, esto no es verdad que se separa en multiplicación. Cuidadito con eso. Esto es un error súper común entre los estudiantes. Así que por favor póngale cuidado con esta cosa. Esa es una primera gran propiedad. Esto es falso. Esto tiene una gran propiedad. Ah, y por eso le puse igual, o sea, distinto, porque efectivamente estas cosas son diferentes, no que sean iguales. Primera gran propiedad. Y por supuesto que esta propiedad también es válida con respecto a que si puedo multiplicar, también puedo dividir. Si tú colocas división x dividido en y, acá aparece una resta. Y por supuesto que es parte de la misma propiedad, pero igual anotémoslo como otra propiedad. No sé, le voy a poner... este luego murió. Le vamos a proponer propiedad 1b, no sé, una cosa así, que es parte de la misma, que es que el logaritmo en base b de la división es la resta de los logaritmos. Y eso se deduce plenamente de la otra parte de arriba, de la parte 1. Y la otra propiedad, en realidad hay varias más, pero hay otra gran propiedad muy importante, que es que los logaritmos sacan las potencias hacia afuera. Y eso es súper importante. Y esa es la gracia, porque yo le decía que el logaritmo como que contrarresta la potencia, entonces como que la tira para abajo.
¿Bien? ¿Vale? Como que agarra lo que estoy elevando y lo saca y lo tira como al suelo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que el logaritmo en base b de a una potencia, lo que sea, ¿qué voy a poner? A elevado a r, ¿ya? A elevado a r, si tengo un a elevado a algo dentro de un logaritmo, ese r puede salir afuera multiplicando. Entonces esto es r veces el logaritmo en base b de a. ¿Ya? La potencia sale hacia afuera multiplicando. Es una gran propiedad del logaritmo. Ya. Con eso tenemos un montón de propiedades ya y que son muy útiles, pero hay incluso otra más que es también es muy importante, pero yo diría que estas se usan más incluso. Aún así es súper importante y lo ponen como otra propiedad más, pero en realidad este es un teorema aparte, que es lo que se llama el cambio de base, el teorema del cambio de base de los logaritmos. Es una cualidad muy especial de los logaritmos, cambio de base. ¿Qué significa el cambio de base? Que si yo quiero, el nombre lo dice en realidad, si tengo un logaritmo en base 2 y quiero pasarme a un logaritmo en base 3, ¿cómo lo hago? Y hay una forma para hacer ese cambio del base, cambio de la base, que es el subíndice del logaritmo, ¿no? Y dice lo siguiente, este es el gran teorema. Si tengo el logaritmo en base b de a y quiero pasarme a otra base, estoy en base b, y quiero pasarme a otra base, a una base c, digamos, sería el logaritmo en base c de a dividido por el logaritmo en base c de la base anterior. ¿Ya? Es el logaritmo de una base nueva, evaluado en el mismo argumento, pero tienes que ponderarlo y dividirlo por el logaritmo de la base nueva evaluado en la base antigua. Eso se llama el cambio de base de los logaritmos. Y es muy útil cuando te quieres pasar de una base a otra. Sirve muchísimo. Y en muchos tipos de ejercicios se ocupa porque es muy conveniente. Muy conveniente. De hecho, como usted puede ver en el PDF, aparecen caleta de ejercicio, una pila bien larga, porque en realidad hay harto que ejercitar, harto que ver con respecto a las propiedades de los logaritmos. Entonces, vamos con un ejemplito, que es el que mencionan acá, y lo vamos a hacer. Y el resto le queda a usted ejercitación para que practique las propiedades de los logaritmos. Ahí se las ingenies cómo resolverlo. Lo que se llaman las ecuaciones logarítmicas. Tal cual como antes teníamos las ecuaciones exponenciales. Ahora existen las ecuaciones logarítmicas. Entonces, ejemplo dice, resuelva la siguiente ecuación. Logaritmo en base a un medio de 3 menos x cuadrado igual a menos 1. Ya, tenemos que despejar la x para encontrar cuál x cumple esta gracia, ¿no? ¿Cuál es el número que hace esa gracia? Ya. Primero, ¿qué tiene que hacer usted? Antes de tirarse a abordar el ejercicio, primero tiene que restringir el ejercicio. ¿Por qué? Porque como el 3 menos x cuadrado vive dentro del logaritmo, ¿sí? Es el argumento del logaritmo, necesariamente esto tiene que ser estrictamente mayor que 0. Porque recordemos que el logaritmo está definido en r más. ¿Ya? Entonces 3 menos x cuadrado necesariamente tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Ok? Entonces esa es una restricción inmediatamente del ejercicio. Antes de ponerme a calcular cualquier cosa, inmediatamente usted tiene que estar muy claro que 3 menos x cuadrado tiene que ser mayor estricto que 0. Y eso me da una restricción, porque si usted lo resuelve, esto es una inecuación cuadrática, ¿no? Como las que ya hemos resuelto en algún momento. Y si usted resuelve esto, le va a decir que el x tiene que vivir en el intervalo de menos raíz de 3 con raíz de 3. ¿Ya? Eso. Eso. Entonces,
el x en este ejercicio, el x no puede ser cualquier cosa. No puedo, por ejemplo, considerar x igual a 1000, ¿no? Porque el 1000 no vive en este rango. Inmediatamente está descartado, no va a funcionar. ¿Ya? Solo puedo remitirme a los x que viven acá dentro. Y eso es una información en primer lugar que hay que considerar, por supuesto. El x no puede ser cualquier cosa, tiene que estar restringido a este dominio. Y ahora que ya sé eso, ahora sí me tiro a resolver el ejercicio. ¿Bien? Lo tuve que borrar porque no tengo más espacio, pero ahí por supuesto que usted sigue para abajo con el ejercicio. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos esta cosa? Por definición del logaritmo, que era lo que yo le había dicho. El logaritmo de 3 menos x cuadrado en base a un medio es menos 1. Esto es totalmente equivalente a que un medio elevado a menos 1 me da lo que está acá adentro. Un medio elevado a menos 1 es 3 menos x cuadrado. Y fíjese que esto es totalmente equivalente por lo que ya le mencioné antes. Y entonces lo que me apareció acá es muy interesante porque desapareció el logaritmo. Y fíjese que la x ya no está como condicionada por nada. Ahora la x está ahí. Es una ecuación cuadrática esta. Usted pasó de una ecuación logarítmica a una ecuación cuadrática común y corriente. Y ahora solo tienen que resolver la ecuación cuadrática. Porque esto es un medio a la menos 1, es 2. Y 3 menos x cuadrado, punto suspensivo. Ahí usted lo resuelve como ya sabe resolverlo. Le va a dar que el x es 1 o menos 1. El x 1 o menos 1. ¿Ya? ¿Ok? Y esto efectivamente es así porque mire, incluso usted puede comprobarlo. X, si reemplaza el x por 1 acá, ¿qué le va a quedar? 3 menos 1 es 2. ¿Sí? Te queda el logaritmo de 2 en base a un medio. Voy a escribir con color rojo. El logaritmo de 2 en base a un medio. Esta cuestión es si esto es el signo de interrogación, esta pregunta esta es la respuesta a la pregunta un medio elevado a qué cosa me da 2. Ya, recordemos que esto es lo mismo de nuevo. Es lo mismo. Un medio elevado a qué cosa me da 2. Y por supuesto que tiene que ser menos 1, como lo vimos en el enunciado del ejercicio. Así que efectivamente se cumple, porque un medio a la menos 1 se invierte, como decimos acá, ¿no? ¿Ya? Entonces el logaritmo en base de 2, perdón, el logaritmo en base a un medio de 2 es menos 1. Naturalmente. Y otra cosa, no sé, por ejemplo, usted podría considerar el logaritmo en base un tercio de un noveno. ¿Cuánto es el logaritmo en base a un tercio de un noveno? La pregunta es de nuevo, ¿un tercio elevado a qué cosa me da un noveno? Un tercio elevado a qué cosa me da un noveno, y eso es 2. 2. Porque un medio, o sea, un tercio al cuadrado, efectivamente es un noveno. ¿Ok? Bien. Y ya, eso era con respecto al ejemplo. Luego vienen algunos ejercicios en los cuales usted tiene que intentar resolverlos con todas las herramientas que ya tiene a su disposición. Cada uno de estos ejercicios se resuelve de manera distinta y por eso es tan interesante porque hay harta riqueza en que trabajar los logaritmos. ¿Ya? Por ejemplo, el ejercicio 1 es un ejercicio de números y usted tiene que ocupar la calculadora para hacerlo como con decimales. Y lo otro ejercicio es que ya tiene que empezar a apropiarse de las propiedades. Incluso en el ejercicio 3, por ejemplo, y en el 4, son lo que llamamos ecuaciones logarítmicas. ¿Ya? Eso entonces, por cualquier cosa me pregunta, por favor haga esos ejercicios que son bien variados y bien interesantes, tienen harta riqueza matemática. Y yo creo que usted debe ser capaz de hacerlo por sí mismo, pero igual, cualquier cosa me pregunta, por supuesto que sí, yo le respondo los correos.
Así que eso, pues chiquillos, eso chiquillos, quedamos aquí entonces. Cuídense que estén muy bien. Nos vemos.